Hermano, quiero pedirle que puedan abrir sus Biblias en Efesios capítulo 2, que puedan estar puestos de pie en reverencia ante nuestro Dios para escuchar la lectura de su palabra, que será extraída de los versos 11 al 22 del capítulo 2 de Efesios. Dice así la palabra de Dios: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Oremos. Padre, nos acercamos ante ti en esta tarde, agradecidos, Señor, por tus muchas misericordias y tus bondades para con cada uno de nosotros. Padre, alabamos y glorificamos tu nombre por esta salvación tan grande que tú has llevado a cabo en nuestras vidas, salvación que no merecíamos, mas sin embargo en tu misericordia y en las bondades de tu gracia, tú, Señor, nos las has dado. Padre, ahora que hemos abierto tu palabra, rogamos que tu Espíritu Santo, que tú has dado a tus hijos, nos guíe, Señor, a toda verdad, que seamos transformados, Señor, por la exposición de tu palabra, que podamos aplicarlo a nuestras vidas, las verdades que hoy recibamos, y también compartirlas con otros, Padre. Edifica tu iglesia, Señor, te lo rogamos en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Y continuamos con la exposición del libro o de la epístola de los Efesios, ahora abarcando esta segunda parte del capítulo 2. El título del sermón, como está en sus boletines, es Él es nuestra paz, y estará dividido en 4 aspectos. El primero de ellos es ver la reconciliación que Dios ha llevado a cabo a través de ambos pueblos, judíos y gentiles, viendo entonces en la segunda parte, los versos 14 al 16, cómo se ha hecho este cuerpo, la iglesia, en medio de Cristo. La tercera parte notaremos cómo Dios ha otorgado su Espíritu Santo a ambos grupos, y en último lugar, cómo tantos judíos y gentiles ahora son conciudadanos del reino de Dios. Y si usted recordará, para entrar en el contexto de lo que hemos visto anteriormente, capítulo 2, verso del 1 al 10 y también parte del capítulo 1, recordará que estuvimos hablando sobre esta nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Y en aquella ocasión Pablo nos dirige a hacer una retrospectiva de nuestra naturaleza. Él dice en el capítulo 2, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No solamente los judíos estaban en esa condición, sino que los gentiles, dice Pablo, estaban alejados, eran por naturaleza hijos de ira,
Y de esa manera Pablo encierra a toda la humanidad, judíos y gentiles, bajo una misma condición. Ambos estaban en pecado. Pero añade Pablo que hay una intervención de parte de Dios cuando nos dice en el capítulo 2, verso 4, 5 en adelante, pero Dios que es rico en misericordia, Él ha intervenido. Y esa intervención no se depende, decíamos el domingo pasado, o no es causa de alguna acción de nosotras, porque Pablo dice, Él es rico en misericordia y por su gran amor con que nos ha amado, entonces Él nos ha salvado por gracia. Y notábamos el domingo pasado que esta salvación no carecía de significado y de propósito. En el verso 10 Pablo dice que hemos sido recreados en Cristo Jesús para andar ahora en buenas obras, para obedecer aquellas cosas que en el pasado teníamos como desechables para nosotros y sin valor alguno, que era la ley y la voluntad de Dios. En esta ocasión ahora Pablo redirige la mirada a hablar sobre esta reconciliación que Dios ha hecho entre judíos y gentiles. En la primera parte del sermón de hoy vamos a notar, verso 11 al 13, que Pablo dice, por lo tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Añade, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En esta iglesia de Éfesos, cuya mayoría era gentiles, Pablo ahora está enlazando lo que ha dicho al principio del capítulo 2 con estos versos. Él dice, en cuanto a la carne, los gentiles eran llamados incircuncisión. Esto se debe a que estos pueblos, es decir, todas aquellas naciones que no eran Israel, no tenían la señal del pacto, de la alianza que Dios había hecho con Israel. Si usted recordará, la circuncisión era una señal en el hombre de que él era perteneciente al pueblo de Dios, era miembro de los elegidos por Dios, en este caso de la nación de Israel, estaba bajo la alianza y recibía los beneficios que Dios había otorgado a esa nación. Todas las promesas, todos aquellos que eran circuncidados eran propiedad de Dios. El propio Dios había dicho, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Por consiguiente, la incircuncisión de los gentiles significaba que eran pueblos profanos, alejados de Dios. Pero Pablo añade algo interesante. Él dice, esta circuncisión hecha por manos de hombre solo tenía el propósito de servir como una señal externa. Aunque los judíos eran orgullosos de esta señal y consideraban que haber sido circuncidado les daba el derecho suficiente de recibir todas las bendiciones prometidas por parte de Dios, Pablo mostrará que no es así. También debemos decir que ser circuncidado traía grandes obligaciones. Aunque el judío creía que tener esta marca era suficiente, he sido circuncidado, tengo esta señal externa, soy hijo de Dios, soy parte de la alianza, recibo todos los beneficios. En el Antiguo Testamento se deja en claro que había demandas bajo este pacto. Ellos debían obedecer y cumplir todos los mandamientos, al igual que cada una de las fiestas ceremoniales. Por eso que en el conflicto en Gálatas, donde judaizantes tratan de decirle a los creyentes en esa iglesia de que si no te circuncidas no serás salvo, Pablo interviene y advierte a la iglesia gentil en Gálatas y le dice en el capítulo 5, verso 3, que todo hombre que se circuncida estaba obligado a cumplir toda la ley. Pablo está diciendo a los Gálatas, ustedes han sido liberados de esto, son gentiles,
no tienen esta demanda, pero sépalo bien, que el que se circuncida está obligado a guardar toda la ley, que incluía todos los decretos, ordenanzas, mandamientos, como cada uno de los aspectos ceremoniales dado al pueblo de Israel. Así que de manera que el judío que no cumplía la ley de Dios podía tener esta marca externa hecha por manos de hombres, pero no era un verdadero hijo de Dios, porque Pablo también añade en sus cartas que no era una circuncisión física, sino del corazón. Notamos algo interesante. Calvino comenta: Dios generalmente conecta su gracia con los sacramentos. Su falta de los sacramentos se toma como una evidencia de que ninguno de los dos era partícipe de su gracia. Había un mandato, había una ordenanza para Israel y había una señal. Podías tener la señal, pero si no obedecías los sacramentos, las ordenanzas, eras infractor de la ley. Si somos un poco más exhaustivos, notamos que Abraham, el padre, el patriarca de Israel, fue justificado antes de recibir esta señal. Si usted lee Génesis 15:6, Abraham crea la promesa de Dios y le fue contado por justicia. Y si usted lee más adelante Génesis 17, entonces Dios le da la señal de la circuncisión como esta figura externa del cumplimiento de los pactos. Es decir, era solo una señal que confirmaba, pero que las demandas debían ser cumplidas. Así que Pablo se acerca a los gentiles que eran incircuncisos. Dice: ustedes estaban alejados de las promesas de Dios. De igual manera, los judíos que se consideraban que solo la circuncisión era suficiente para su justicia, se encontraban de igual manera alejados de los pactos de Dios. Ambos grupos estaban en pecado, como los gentiles por ser ajenos y alejados de la promesa de Dios, como todos aquellos judíos que, habiendo recibido dicha señal, no obedecían a los decretos y a los mandamientos de Dios. Pero podemos también aplicar esto a nosotros hoy, en nuestros días. Consideramos que haber hecho esta oración de aceptar a Jesús como nuestro Salvador, en muchos casos es suficiente. Decimos: ya yo oré, ya yo hice la oración, ya yo la acepté. Creemos que la salvación no se pierde, porque hemos ya afirmado nuestra fe en esta oración. Yo acepté a Jesús como mi Señor y Salvador. Decimos: he hecho la oración y además me he bautizado en una iglesia bautista reformada, así que mi salvación está segura. No hay duda de eso, soy hijo de Dios. Bueno, mis hermanos, ni la oración de fe tiene poder para salvarte, ni el bautismo tiene el poder para salvarte. Como hemos visto, la verdadera conversión es más que una oración de fe y más que sumergirte en aguas del bautismo. Significa un cambio de dirección. Convertirte significa que has dado un giro a tu vida, que antes ibas hacia el pecado, disfrutabas el pecado y ahora tu vida se ha convertido en ese camino y vas entonces en dirección al señorío de Cristo, a someterte bajo su palabra y su mandamiento. Así que de la misma manera, aunque el bautismo es una señal externa que el creyente hace como un anuncio público de su fe en Cristo, el mismo tiene solo validez y confirma solo una verdadera conversión si aquella persona, aquel cristiano, verdaderamente vive en obediencia y santidad ante Dios. Las ordenanzas enlazadas a estas señales tienen valor si se cumplen las ordenanzas que Dios ha dado. Pero el bautismo se convertirá solo en una señal sin valor alguno si nuestra vida anda de una manera desordenada y en desobediencia a Dios. Pablo sigue añadiendo: alejados de Cristo, dice el verso 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos y las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Así que esta condición de los gentiles es crítica, como hemos explicado. Sin la intervención de Dios, ellos eran ajenos a la ciudadanía de Israel, eran ajenos a la revelación de Dios, y por consiguiente el único destino desesperanzador que tenían era una eternidad sin Dios. Y ciertamente podemos decir que dentro del plan de redención estaba ya definido por la deidad, por la Santa Trinidad, el extender su salvación también a estas naciones judías. Pero no es hasta que Cristo hace su sacrificio en que ellos son llamados. Sin embargo, podemos notar algunos destellos en el Antiguo Testamento que dejan ver que dentro de los propósitos de Dios estaba extenderle la gracia a los gentiles, a nosotros. Y esto es importante porque uno de los problemas de Israel fue considerar que la salvación única y exclusivamente era para ellos. No incluía a más nadie. Sin embargo, el propósito de Dios redentor era extender su salvación a todas las naciones. No es como algunos enseñan de que como Israel rechazó a Cristo, ahora entonces Dios genera un plan B y salva a los gentiles. Eso es una total falacia y error, porque como hemos visto en el capítulo 1, aquellos que Él ha elegido, lo ha elegido antes de la fundación del mundo, los ha predestinado para ser hechos sus hijos, para adoptarlos parte de su familia. Dios no trabaja con plan B, Él tiene un solo plan, un solo propósito que se ejecuta en la historia. Por ejemplo, en Génesis 12:13, nuevamente, dirigiéndose a Abraham, bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré, y en ti, dice Dios, en Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Usted está dentro de ese grupo que ha sido bendecido en aquella promesa que se le dio a Abraham. Mateo, en su genealogía en el Evangelio, registra cómo de la línea de descendencia de Cristo había gentiles también involucrados, como Rahab y Ruth. Ellas fueron mujeres gentiles que el Señor utilizó para traer la descendencia del Mesías. Y este Evangelio de Mateo es muy interesante porque entre sus propósitos de mostrar a Cristo como Rey, como Señor, como el Mesías prometido, también tiene el énfasis de hacerle entender a Israel que la salvación era extendida a los gentiles. Así que Pablo no se refiere en este pasaje de que ellos estaban alejados, como si Dios no hubiese pensado desde un principio en su salvación, sino que el propósito del apóstol es mostrar la terrible condición de la cual han sido llamados los gentiles. Terrible condición que también los judíos tuvieron en el pasado, pero por la gracia de Dios habían sido llamados para ser pueblo de Dios. Así que Pablo deja en claro que antes de su conversión a Cristo, los gentiles habían andado en una oscuridad sin experimentar la unidad del pueblo de Dios. Pero vemos este pero de Dios en la historia, este pero en el transcurso de los pueblos gentiles. Verso 13, cómo Dios lo acerca a través de Cristo. Leemos, pero ahora en Cristo Jesús. Pero ahora, al igual que cuando vimos el capítulo 2, versos 4 y 5, toda esta descripción de nosotros es tan terrible y seguiría siendo terrible si no tenemos este pero de Dios que por su gran misericordia nos salva. Dice Pablo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, ustedes, gentiles que estaban lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Sin la obra de Cristo no tendríamos acceso al Padre. En Jesús ahora los gentiles han sido iluminados, se han abierto el camino para que tengan una relación de hijos de Dios y para que sean parte del pueblo redimido que Cristo ha adquirido con su sangre. Dice el apóstol que han sido hechos cercanos a Dios por la sangre de Cristo.
También aquí podemos sacar algunas aplicaciones para nuestras vidas, lo que éramos sin Cristo y lo que somos hoy por medio de su obra de vida. Sin Cristo hemos visto que estábamos muertos, ahora en Cristo vivimos. Sin Cristo estábamos alejados de Dios, ahora en Cristo somos cercanos a Dios. Sin Cristo antes éramos enemigos de Dios, ahora en Cristo somos llamados hijos de Dios. Antes éramos inmundos, ahora dice Pedro, somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Antes éramos un pueblo profano, incircunciso, alejado de Él, ahora somos parte de su pueblo santo, somos parte de su iglesia. Así que notamos cómo Dios ha reconciliado a ambos pueblos para sí. Y pasamos entonces a este segundo punto, donde observamos cómo esta reconciliación tiene el propósito de unificar a ambos pueblos en un cuerpo. Leemos de los versos 14 al 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Lo primero que observamos es que Jesús y solo Él es nuestra paz, dice Pablo. Solo Él pudo cumplir la ley y las ordenanzas de forma perfecta, agradando a Dios. Los sacrificios y ceremonias humanas y ritos no pudieron hacer en el pueblo de Israel, que era reconciliar al hombre con Dios, se hace posible única y exclusivamente en la persona de Cristo, porque Él mismo es la encarnación de la paz de Dios. Y esto lo vio Isaías en su profecía de forma clara, cuando dice en el capítulo 9, verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos he dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, note usted, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cristo, como príncipe de paz, hizo realidad lo siguiente: establecer un estado de paz permanente entre Dios y los hombres a quienes Dios llama para salvación. Cristo, como príncipe de paz, ha provisto una reconciliación entre Dios y los hombres que han sido redimidos, porque esta enemistad que teníamos con Dios a causa de nuestro pecado nos impedía una cercanía a Él, pero en Cristo esto se ha hecho posible. Cristo, como príncipe de paz, no solamente ha obrado una reconciliación entre Dios y los hombres, sino que ha permitido la reconciliación entre los propios hombres, entre judíos y gentiles. Lo que era impensable para Israel, ser parte de un solo cuerpo, de una sola nación con gentiles, Cristo lo hace posible, unificándolos en un solo cuerpo orgánico, su iglesia. Pero más allá de estas cosas, Cristo ha derribado este muro que impedía la unidad entre judíos y gentiles. Dice Pablo, esta era la ley y las ordenanzas dadas en el antiguo pacto. Y esto tiene que ver mucho con la simbología del templo, porque había en el templo también una separación entre gentiles y judíos. Los judíos evitaban el ingreso a ciertos atrios dentro del templo, haciendo esta separación de grupos, este muro, esta pared que dice Pablo, en Cristo se han cumplido de forma perfecta todas las ordenanzas, todos los decretos, y Él ha hecho posible que esta pared sea derribada. También los evangelios dan testimonio que en su muerte dice que este velo del templo que separaba el lugar santo fue rasgado
dando a ver que había ahora un acceso al Padre a través de la obra de Cristo. Él ha hecho posible paz entre Dios y los hombres y ha reconciliado a todos los hombres en un solo cuerpo orgánico, su iglesia. Pero Pablo va más allá. Dice que esta obra de Cristo ahora produce un solo hombre, un nuevo hombre. Jesús, como el nuevo Adán, ahora a través de su muerte sacrificial ha recreado una nueva raza, un nuevo pueblo, un nuevo hombre que ahora es hijo de Dios y que se distingue del resto de la humanidad. Hay una unidad en Cristo y una justicia y santidad en la verdad. Y le comparto este breve comentario de Calvino. Él dice, porque Él es nuestra paz, ahora incluye a los judíos en el privilegio de la reconciliación y muestra que a través de un Mesías todos están unidos a Dios. Esta consideración fue adecuada para reprimir la falsa confianza de los judíos, quienes despreciando la gracia de Cristo, se jactaban de ser el pueblo santo y herencia elegida de Dios. Si Cristo es nuestra paz, todos los que están fuera de Él deben estar en desacuerdo con Dios. ¿Qué título tan hermoso es este que posee Cristo? La paz entre Dios y los hombres, que nadie que mora en Cristo tenga duda de que está reconciliado con Dios. Hasta aquí la cita. Notamos ahora la unidad de estos pueblos en un solo cuerpo. Verso 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo y matando en ella las enemistades. Así que como hemos observado, el sacrificio de Cristo cumplió y satisfizo todas las demandas del Padre. Este cumplimiento de las demandas del Padre incluía obedecer perfectamente toda la ley, todos los decretos, todos los mandamientos, al igual que las ordenanzas ceremoniales. Sin embargo, este cumplimiento perfecto de Cristo de la ley no ha abolido el sentido moral de la ley aplicado para nosotros hoy, registrado en el Decálogo de los 10 mandamientos. Porque comúnmente consideramos que Cristo ha cumplido todo y ha abolido la ley, incluye que nosotros no debemos obedecer los 10 mandamientos, pero el testimonio de las Escrituras en el Nuevo Testamento es que sigue en vigencia el alcance de la ley moral de Dios. A tal punto, Dios ha guardado este testimonio de que cada ser humano, Él le ha depositado esta ley en sus corazones. En cambio, los aspectos ceremoniales dados a Israel que apuntaban a Cristo, cada una de estas fiestas y ceremonias y sacrificios y ofrendas que apuntaban a Cristo, tienen su cumplimiento en Él y han cesado para la iglesia porque Cristo la ha cumplido. Cada una de ellas. Todo esto que se encontraba en el Antiguo Testamento en cuanto a las demandas ceremoniales encuentra su cumplimiento exacto en Cristo. Su sacrificio en la cruz fue el sacrificio final. Ya no se necesita ofrecer más corderos, ni palomas, ni ninguna otra especie de sacrificio. Él es el sacrificio final. Y mediante su muerte, Él hace posible la reconciliación de ambos grupos en un solo cuerpo. Dice Pablo, elimina las enemistades entre ellos, pero también elimina la enemistad entre Dios y el hombre. Y ahora hace en realidad la promesa de Dios dada en el Antiguo Testamento. Él tiene un solo pueblo, que es la iglesia, formada de hombres de todas las naciones. La promesa dada a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, tiene su cumplimiento en la iglesia. Y esto se aclara, mis hermanos, cuando observamos el texto paralelo en Colosenses 2, 13 al 17. Allí Pablo dice a la iglesia en Colosas, y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros,
que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, dice Pablo a esta iglesia gentil, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que da a venir, pero el cuerpo es de Cristo. De aquí podemos extraer también aplicaciones para nuestros días. Y es que por alguna razón, que obviamente se deriva del pecado de interpretar las Biblias de manera errada, muchos en la actualidad, algunos creyentes, cristianos, gentiles, han interpretado que de alguna manera se debe guardar algún tipo de relación con el pueblo judío, practicar algunas de las fiestas o ceremonias de ellos y observar algunos de sus ritos de la misma manera en que Israel lo hacía en el Antiguo Testamento. Tenemos estos grupos mesiánicos también usando el kippah en sus ceremonias, en su día a día, que es realmente tradicional de la cultura judía. Ellos también guardan el sábado, como otros grupos, los adventistas, que han interpretado que deben guardar ceremonialmente todo lo que fue dado a Israel. Mis hermanos, esto solo hace mostrar que ellos no han sido liberados de estas barreras ceremoniales. Pablo le dice a la iglesia en Colosa, nadie esté juzgando sobre día de reposo, lunas nuevas, fiestas, comidas y bebidas. Cristo ha tomado todo el acta de la ley que te tenía sujeto y lo ha clavado en la cruz, muriendo por ello y cumpliéndolo de tal forma de que tú has sido liberado. Y cada una de esas cosas tenían cumplimiento en Él. Cada una tenía su cumplimiento en Cristo. El texto es claro al decirnos que en Cristo judíos y gentiles son un solo cuerpo. No hay dos pueblos de parte de Dios. No está el pueblo de Israel a que Dios intenta salvar aún y la iglesia que es el plan B que surgió después del rechazo de Cristo por el pueblo de Israel. Dice las Escrituras, como vimos en el capítulo 1 de Efesios, Él ha escogido salvar a todos desde antes de la fundación del mundo. Él lo ha predestinado para hacerlos hijos suyos, un solo pueblo. Y esto no surgió como un traspiés en el plan de redención que originó la salvación de los gentiles, ha sido el propósito de Dios eternamente. Entonces, judíos y gentiles están incluidos dentro de los propósitos eternos de Dios. Eso es tan claro como las Escrituras los han mostrado. Ahora en esta tercera parte, versos 17 al 18, Dios otorga su Espíritu Santo a judíos y gentiles, y vino, dice Pablo, y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, gentiles, y a los que estaban cerca, judíos, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. El Evangelio que fue anunciado desde el Antiguo Testamento, cuando Dios prometió que de la simiente de la mujer saldría uno que vencería a la serpiente, Cristo hace este anuncio realidad en su persona. Él es esa simiente que destruirá a la serpiente, que la destruyó en la cruz. Y ahora, mediante su sacrificio, la victoria está segura. Él hace posible la salvación del hombre. Así que el Evangelio que es predicado, dice Pablo, acerca a todos aquellos que estaban lejos. El Evangelio llama salvación tanto a gentiles como a aquellos cercanos, a los judíos que ya tenían una revelación de Dios. Ambos son salvados de igual manera, única y exclusivamente a través de la fe en Cristo Jesús, que llega por medio del Evangelio.
Así que mis hermanos, lo que los hombres que viven en pecado necesitan saber no es que Dios les ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Lo que necesitan saber es que ellos se encuentran alejados de Dios a causa de su pecado, que el acta de los decretos de ellos no ha sido quitada, que la justicia y la ira de Dios sigue decretada sobre sus vidas, y que la única manera en que esto pueda ser quitado de sobre ellos es que Cristo les salve y que sean ahora redimidos y regenerados por medio del Espíritu Santo. Así que lo que nosotros necesitamos comunicar y transmitir en el Evangelio es esta verdad de que les depara un castigo eterno a todos aquellos que, si no se arrepienten, recibirán el castigo. Cuando la persona se arrepiente, entonces se le comunican todas las buenas cosas que Dios ha reservado para sus hijos. Pero por alguna razón, como si vendiéramos un auto o una casa, hablamos de todas las cosas perfectas que tiene el auto o la casa sin anunciar el fundamento en el que está. Ellos necesitan saber que están en un fundamento de arena, que no es sólido, y que la roca es Cristo y deben ir a Él. Y para nosotros como iglesia también se hace necesario recordar estas cosas. Cada uno de nosotros de forma particular ha sido acercado a Dios a través de la obra de Cristo. Nadie puede reclamar un derecho o un estatus de superioridad dentro de la iglesia ante los demás. Todos estábamos alejados de Dios. Todos éramos ajenos al pacto de Dios y su promesa. Todos éramos por naturaleza hijos de ira. Nos encontrábamos separados de Dios. Pero ahora en Cristo, el príncipe de paz, nuestra paz, todos hemos sido acercados a Dios. Ahora tenemos los pactos y las promesas de Dios como realidades de nuestras vidas. Ahora tenemos la señal eterna de la salvación, que no es la circuncisión ni el bautismo, sino el Espíritu Santo de Dios. Porque podemos ser circuncidados y bautizados y no ser salvos. Y eso es así de claro, mis hermanos. Ahora tenemos una nueva naturaleza, ser llamados hijos de Dios. Este es el gran amor con el cual el Padre nos ha amado, que nos ha permitido ahora ser parte de su familia. Leímos allí porque por medio de Él, los unos y los otros, ahora tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Ahora somos parte de su familia, ahora somos llamados hijos. Y este es el amor que debe haber también entre nosotros con cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Por alguna razón no hemos entendido esto, porque sigue habiendo entre nosotros pleitos, envidias, orgullos, enemistades, contiendas, murmuraciones, chisme. Y el amor del Padre debe reflejarse en nosotros. Nada tenemos de superioridad sobre otros. Sin Cristo todos estamos bajo la misma condición, pecadores. Y con Cristo todos tenemos la misma condición, hijos de Dios. Así que si queremos agradar al Padre, si queremos mostrar amor a Él, esto se hace en dos sentidos, mis hermanos. En el sentido vertical, hacia Dios mostramos amor al Padre, obedeciendo su palabra, cumpliendo sus mandamientos, viviendo en conformidad a su voluntad. Pero también mostramos amor en el sentido horizontal hacia mis hermanos, hacia los que son parte del miembro de la iglesia, amándolos, ayudándoles, teniendo preocupación por ellos. Y esto es interesante porque ¿a cuántos de nosotros nos preocupa el bienestar de los demás miembros de esta iglesia? ¿Cuántos de nosotros tienen esa carga en su corazón? ¿Cuántos nos hemos acercado a aquellos que están pasando por algún quebranto de salud? ¿Cuántos de nosotros hemos manifestado nuestro dolor con la pérdida de un ser querido de algunos de los miembros de la iglesia? ¿Cuántos de nosotros tenemos afinidad con las necesidades de los otros miembros de nuestra iglesia?
cuánto estamos disponibles para hablar con ellos y saber cómo va su vida cristiana, cómo va su caminar con el Señor. Cuánto de nosotros nos acercamos a las personas que nos visitan por primera vez o recurrimos rápidamente a nuestros grupos dentro de la iglesia con los que tenemos afinidad, olvidándonos de aquellos nuevos que han llegado. Si tanto ellos como nosotros estábamos alejados de Dios y ahora hemos sido atraídos por Dios y somos parte de la misma familia, entonces toma sentido, mis hermanos, que tengamos esta muestra de amor fraternal, más que de manera silenciosa, también de forma visible. Cristo ha hecho de todo un solo cuerpo, por igual. Y no solamente un cuerpo, sino, dice Pablo, le ha dado el título conciudadano del reino de Dios, verso 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y note, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y la conclusión lógica a la que llega el apóstol es la siguiente: mientras que en el pasado eran extranjeros o eran advenedizos, es decir, con esta palabra que se habían introducido al pueblo de Israel sin ser nativos, es decir, son unos forasteros, ahora no es así con ustedes, dice Pablo. Ahora ustedes son hechos conciudadanos de los santos, es decir, de todos aquellos que se hallaban separados del mundo, ahora han sido consagrados a Dios como un pueblo de su posesión, conciudadano de los santos. Y Hendricks hace este comentario interesante. Él dice: la iglesia no ha de dividirse en miembros de primera clase, judíos convertidos, ni miembros de segunda clase, gentiles convertidos. La condición de admisión son igual para todos: fe en el Señor Jesucristo, fe que obra por el amor. Vemos que Pablo dice, son conciudadanos, tienen este nuevo título, pero ahora también son familias de Dios. Así que no solamente somos parte del mismo pueblo, porque todos somos parte de la provincia de Panamá, pero no todos los que habitan en la provincia de Panamá son nuestra familia. De la misma manera Pablo dice, ahora somos parte del mismo pueblo, pero este pueblo tiene una relación más íntima que cualquier otro pueblo. Allí en ese pueblo todos son familia de Dios. Todos son familia. Somos miembros de la familia de Dios. Y por eso es, tal vez si usted se ha preguntado por qué nos llamamos hermano Juan, o hermano Miguel, o hermano Andy, o hermano Alan, o hermana Brenda, o hermana Sara, o hermana Crisnelli, porque estamos dentro de la familia. Y este es el nombre que usamos. Y ese nombre implica que tú y yo tenemos una relación fraternal de un mismo Padre. Imagínense entonces tratarnos de manera indecorosa entre nosotros y tener pleito y falta de amor cuando nos estamos diciendo hermanos mutuamente. No hay sentido en eso. Pablo dice, ustedes, ambos pueblos, judíos y gentiles, son conciudadanos de los santos. Han sido un pueblo separado y adquirido para Dios como su posesión. Pero aparte de eso, ustedes son familia de Dios, hijos. Guardan esta relación fraternal. Y no solamente esto, sino que cada uno de ustedes está siendo edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Así que mientras que en el pasado, como hemos observado, estábamos ajenos a la palabra de Dios, ahora en Cristo nuestra unidad también descansa sobre el Evangelio anunciado por los profetas y los apóstoles en el cual hemos creído. Hemos sido llamados un pueblo, hemos sido hechos familia,
y estamos unidos todos en el mismo fundamento, el Evangelio apostólico, todo el Evangelio predicado desde el Antiguo y Nuevo Testamento. Y no solamente en esto estamos unidos, dice Pablo, sino que Cristo es el que sostiene a todos. Él es la piedra angular en la cual se construye todo el edificio que es la iglesia. Y hoy que recordamos los 504 años de la Reforma cristiana, esto es exactamente lo que los reformadores anunciaron, que no hay otro fundamento en que podamos ser salvos, no hay otro fundamento en que la iglesia pueda estar de pie, si no es Cristo Jesús. Por eso ellos dijeron, solo Cristo. Así que ni papa, ni hombre, ni pastor, ni ministro puede ocupar el lugar que corresponde a Cristo como único fundamento. Dice Pablo, Cristo es esta piedra angular en la cual todo el edificio que se está construyendo, todo este pueblo que se ha formado y que está creciendo orgánicamente y desarrollándose, tiene vida y sentido y estabilidad en Cristo, la roca espiritual. Él es nuestro fundamento eterno. Y esto también puede responder a aquella pregunta que algunos tienen: ¿por qué como iglesia insistimos tanto en la doctrina y en la enseñanza? ¿Por qué esta insistencia? Porque dice Pablo aquí que estamos fundados en este evangelio, en estas verdades anunciadas por los profetas y los apóstoles, quienes se sostienen en Cristo, quien es esta piedra angular, quien es esta base sólida, esta roca eterna, esta roca firme en donde estamos seguros que no caeremos. Por eso es importante mantenernos, por eso la unidad se define por lo que creemos, no por lo que sentimos, por lo que creemos, porque este es el fundamento que se le ha dado a la iglesia. Así, mis hermanos, ya concluyendo, la iglesia es gobernada por Cristo, dirigida por Cristo, enseñada por la palabra de Cristo, sostenida por la obra de Cristo, preservada por la mano de Cristo, y cada uno de nosotros formamos parte de este pueblo en Cristo. No hay motivo para que dentro de nosotros en la iglesia existan enemistades y divisiones. Dice Pablo, Cristo ha quitado estas enemistades, ha hecho posible la reconciliación. Así que tanto los viejos como miembros de esta iglesia, tanto los nuevos, ambos han sido acercados, haciendo una aplicación a nosotros. Hemos sido atraídos igualmente o de igual manera a ser reconciliados en Cristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, dice, ha hecho uno solo. Y como familia de Dios, entonces también se nos manda a mostrar el amor y el cuidado y la preocupación del resto de los miembros, de aquellos que son nuestros hermanos en la fe. Y es bueno, mis hermanos, saber que tenemos una familia que no dura hora y 45 minutos, que es el tiempo que dura un culto, no. Una familia eterna, porque por la gracia de Dios estaremos juntos en la eternidad. Así que tenemos que amarnos desde ya. Vamos a orar. Oh Padre, te alabamos y te glorificamos por esta grande obra de reconciliación y de amor que tú has llevado a cabo, Señor, en nosotros. Tú eres nuestra paz. Sin ti, Señor, todo es enemistad, confusión, contiendas, desorden. Pero en ti, Señor, hemos sido hechos un solo cuerpo, para gloria de Dios. Ayúdanos a perseverar en unidad, Señor. Ayúdanos, Padre, a extender los brazos fraternales al resto de tus hijos.
para que crezcamos, como dice tu palabra, de manera saludable, Señor, fundamentado en Cristo Jesús, tu Hijo. Te rogamos estas cosas, oh Dios. Bendice a tu iglesia. Amén.